JFK, Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos. ¿Será posible rescatar las finanzas cuando ya lo hemos perdido todo? Bienvenidos a Finanzas en un 2x3, un nuevo capítulo de este podcast de JFK Cooperativa Financiera. Soy Cintia H. y como siempre, con una invitada muy especial que precisamente nos va a hablar de este tema. Ella es Merly Flores, actualmente subdirectora de Acopi Antioquia, administradora comercial, magíster en pensamiento estratégico y prospectivo, con más de 10 años de experiencia en la planeación y ejecución de proyectos orientados al desarrollo territorial, empresarial y social. Merly, bienvenida a este podcast, ¿cómo estás? Cintia, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de tenerte, además de que cuando uno lee esta hoja de vida, uno dice, no, pues es una mujer ya súper mayor, súper recorrida, pero no, es una mujer exageradamente joven, llena de todas las ganas del mundo para enseñarnos todo este tema que obviamente tocamos acá en este podcast. Merly, hacenos un resumencito ahí, como me decías ahorita detrás de micrófonos, de estos últimos 5 años de tu vida en Acopi. Uy, no. Bueno, primero con esa presentación uno queda... ¿Qué más puedo decir acá? Cintia, no, digamos en Acopi estos últimos 5 años he estado en todo lo que ha tenido que ver con la estructuración y el desarrollo de proyectos, precisamente así como lo decías, que buscan fortalecer el territorio, pero a partir de la promoción y valga la redundancia, el fortalecimiento de las MIPYMES en Antioquia. MIPYMES, dícese de para aquellas personas que de pronto no tengan el conocimiento de este término. Claro, MIPYMES es un concepto bastante técnico. Resulta que en la regulación colombiana, MIPYME significa las empresas micro, pequeña y medianas empresas. Okay. Pero ojo al dato, y ahí te quiero contar algo, y es que este sector está compuesto por el 95.5% del tejido empresarial, no solamente de Antioquia, sino de Colombia. Hágame el favor. ¡Wow! Pero es que yo creo que hoy en día, y lo hemos hablado ya en diferentes episodios del podcast con todos los invitados, siento que después de la pandemia ha nacido muchísimo más como esa idea de, no, me voy a dedicar a emprender, voy a cuidar mis propias finanzas, voy a buscar cómo sobrevivir y precisamente para eso estamos acá, ¿cierto? Y es hablar precisamente, Merly, de ese rescate de las finanzas cuando lo hemos perdido todo. Pongamos precisamente ese caso puntual. Hubo pandemia, muchas personas quebraron, muchas empresas tuvieron que salir de muchos de sus empleados. ¿Es posible, Merly, resurgir de las cenizas, diciéndolo coloquialmente? Sí, además que creo que no solo es posible, sino muy necesario. Uh-huh. Yo creo que la pandemia, y precisamente con el punto que estás tocando, a nivel personal, en este caso empresarial, nos llevó a reinventarnos. Uh-huh. Y eso es sumamente importante en la vida de las empresas o en los ciclos empresariales. Yo creo que lo que hizo la pandemia fue reinventarnos, digamos, desde los modelos de transformación digital, que hoy tenemos una gran variedad y diversificación y nacimiento de empresas digitales a propósito de lo que ahorita decías. Entonces, este sector, tenemos muchos empresarios que a partir de esas oportunidades que nos está dando la tecnología, están llevando sus saberes, sus conocimientos a una actividad productiva. Muy importante algo tener en cuenta y es que los micro, pequeños y medianos empresas son considerados por 2 criterios. Uh-huh. El primero es por la cantidad de empleados y el segundo es por, digamos, el nivel de ingresos y de ventas que anualmente le entran a una empresa. Uh-huh. Entonces, dice, vamos a hacer este ejemplo, Cintia, a partir de su conocimiento, va a establecer una, no sé, en su red social, va a crear algún contenido, uh-huh. Pues eso ya es una actividad comercial y eso nos permite, pues otra serie, obviamente, de requisitos, claro. Cámara de comercio y demás cosas, pero eso ya te lleva a ser no un emprendedor, sino un empresario para nosotros. Y pues obviamente en esa categoría, ya con este tema de finanzas y demás, pues eso nos lleva a que puedas formarte
Y definitivamente, para volver a la pregunta, más que es posible, es necesario para esta humanidad. Ahora que mencionas esto, Merly, me causa mucha curiosidad porque quizás hoy en día, precisamente como lo estamos viendo, las redes sociales se han vuelto empresas para muchas personas. ¿Cómo es ese proceso precisamente para yo poder decir que yo hoy, Cynthia H., soy una marca y puedo estar haciendo ese proceso como microempresa? Cintia, hay muchas formas. Digamos que en este país, cuando yo hablo de este país, es porque casi que la proporción y el mismo comportamiento que se da en Antioquia es a nivel de país. Okay. ¿Cierto? Entonces, si hablamos que el 95% es el tejido empresarial de este país, no dista mucho de la realidad de Antioquia y los demás departamentos. En este caso, cuando tú decides, que son muchos de los emprendimientos que los influencers y demás, cuando tú decides volver o monetizar, que ese es el concepto ahorita que hay en redes sociales, decides tomar esa decisión, pues efectivamente, digamos, la institucionalidad de este país, llámese Cámara de Comercio, DIAN y demás, pues te empiezan a exigir un montón de requisitos para que, pues, obviamente de las ganancias que tienes de tu actividad, pues le des unos impuestos y demás al país, que es la manera de retribuir, pues, el desarrollo de nosotros, de los ciudadanos. En este caso, lo que haces es, de acuerdo a un número establecido de ingresos, entonces debes de pasar a Cámara de Comercio, y en Cámara de Comercio entonces establece si eres una persona natural, con una actividad con una actividad económica, que eso se puede dar, o si definitivamente ya pasas a ser una persona, un régimen jurídico, y eso tiene ya otras connotaciones. Aquí voy a hacerte la aclaración, porque digamos que Cámara de Comercio lo que hace es establecer precisamente y acompañar todos esos procesos para llevar a las personas, emprendedores y demás a empresas, pero digamos que nosotros como gremio, Acopia Antioquia, entonces lo que además buscamos es que antes de que tomes esa decisión e incluso antes de que empieces esas actividades económicas o productivas, pues nosotros podamos acompañarte para que todo ese proceso sea mucho más llevadero. Eso era a lo que quería llegar, o sea, si estaba ese proceso previo precisamente antes de dar ese paso, y que obviamente es muy importante resaltar que hay personas precisamente expertas en este tema que nos van a poder ayudar. Vamos nuevamente, Merly, a hablar precisamente de esas crisis financieras que obviamente llevan precisamente a reinventarnos y a tomar esas nuevas decisiones. Sabemos perfectamente que esas sorpresas llegan en cualquier momento a lo largo de la vida, que lo que hablábamos ahorita, la inflación cambia una y otra vez, pero ¿cómo estamos nosotros preparados para mitigar ese tipo de cambios financieros inesperados? Yo creo que la mejor manera siempre de estar preparados es contemplándolos, independientemente de las situaciones o los imprevistos. Además que por ahí hay una teoría que dice que del 100% de las cosas que te pasan, tú el 90% sí, no controlas. Es verdad. ¿Cierto? En ese caso, tanto las empresas como los proyectos, que digamos es donde más he podido estar acompañando estos empresarios y digamos la estructuración de presupuestos y demás, es que siempre dentro de esa estructuración y organización del presupuesto hay que tener un rubro específico para esos imprevistos. Financieramente se llama no sorpresas, pero sí imprevistos. Y en esos imprevistos, pues de acuerdo a los montos establecidos y demás, pues hay que sacar unos porcentajes para precisamente estar preparados. Esa es la mejor forma. Me gusta esa teoría porque, no sé, me fui como a una historia un poquito más romántica y es que precisamente, o sea, desde algo tan básico como es el matrimonio, o sea, aquí como anécdota, saliéndome y abriendo un paréntesis, dicen precisamente que la argolla, o sea, debe tener un valor que te permita en una crisis poder sobrevivir por al menos los próximos 2 o 3 meses. O sea, que ese sea el soporte económico también para eso, y por eso me llevaste como a esa historia. ¿Cómo precisamente podemos hacer desde la empresa o desde mi marca para poder tener ese rubro que me permita a mí tener, digamos, la disponibilidad para esos imprevistos? Mira, hay un punto importante y nosotros nos hemos dado cuenta acompañando estos procesos con nuestros empresarios, emprendedores y demás, y es que casi que podemos decir que nuestra formación y nuestra actitud casi que del colombiano es no estar
precisamente pendiente de esos imprevistos. O sea, nosotros somos muy dados listo, quiero que todo empezar va a fluir, a que todo va a salir todo va bien. fluyendo, exactamente. Entonces, yo creo que es sumamente importante tener dentro de la mentalidad, así como tienes la creación, la creatividad para decir, esta es mi idea, y la pasión y la convicción, porque en eso los antioqueños somos muy similares en nuestra cultura. También es la cultura de decir, siempre hay que tener, tú ahorita lo hablabas, un matrimonio es una sociedad. Y dentro de las sociedades, dentro de las empresas, siempre hay que tener claro que no controlamos muchas de las cosas, y que lo que hoy estemos pensando planeado, porque ahí voy a ponerte una frase de alguien, creo que este es Sun Tzu, el que dice, hay que hacer a veces los planes así sepamos que no los cumplimos, pero hay que hacer el plan. Claro, proyectarte. Exactamente. El mismo, digamos, ese mismo punto tiene el presupuesto. Hay que hacer dentro del presupuesto hay que tener, o llámese una emergencia, o llámese un imprevisto, porque lo que hoy decimos, mañana se cambió, y en ese cambio hay que tener ya claro cómo podemos solventar esa situación inesperada. Merly, en el caso, por ejemplo, de las quiebras económicas de las empresas, ¿por qué crees que pueda llegar una empresa a la quiebra? O sea, ¿tiene que ver quizás algo también con este tema de los imprevistos o de la mala planificación? Yo creo que son muchas variables. Ahí entran muchas variables que tienen que ver con los puntos de acuerdo al iniciar una empresa. Hay diferentes tipos de naturalezas de empresas. Entonces, hay sociedad anónima, hay fundaciones, hay cooperativas y demás. Yo creo que desde ese momento en que uno tome la decisión sobre cuál va a estructurar la empresa, es un punto bien importante, porque resulta que de acuerdo a ese conocimiento, pues uno va a entender cuáles son los valores, los impuestos y demás. Pero además también hay otro, y son los equipos de trabajo. Yo creo que hoy, dentro de la experiencia que yo tengo, el equipo de trabajo es fundamental y te puede llevar al éxito y al fracaso. Sobre todo, entender que en ese equipo de trabajo hay que tener mucha interdisciplinariedad. Lo digo así lentamente para no equivocarme. Y es sumamente importante tener muchos puntos de vista para que precisamente, yo creo que una quiebra, si uno se detiene a analizar el camino y tiene precisamente esos planes y tiene estructuradas esas alertas, no de que pueda pasar, pero sí estar seguros de que puede pasar algo, uno podría evitar, llamémoslo entre comillas, el fracaso. Me interesa mucho eso que dices, Merly, porque precisamente la siguiente pregunta que te quería hacer era eso, o sea, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Qué puedo esperar yo a la hora de tener un proyecto? O sea, aparte de los imprevistos financieros, pues, que estamos ya contemplando, ¿qué otra cosa es importante a la hora de crear empresa? En esas alertas que, por ejemplo, tú dices, no porque me esté yendo a la catástrofe, sino que me estoy precisamente adelantando a aquello que puede ser algo que me lleve a una mala decisión. Esa es una muy bonita pregunta, porque yo soy forma en administración y en proyectos precisamente, y creo que desde hace más de 10 años venimos trabajando una teoría que tiene que ver con el análisis de entorno. Y los riesgos. Hay unas matrices, un montón de cosas, creo que ahorita han modernizado mucho más, pero hay una en especial y es la DOFA. Y entonces lo que hace la DOFA, para quienes hoy nos están acompañando y quienes estén en este camino ahorita de emprender y demás, la DOFA te permite hacer un análisis tanto interno como externo. Yo creo que antes de iniciar un proyecto que evidentemente tiene que contemplar la estructura financiera, hay que analizar precisamente todas esas variables. Entre ellas está entonces todo lo que tiene que ver con los temas políticos, si hay alguna política que nos ayuda, como ahorita, no sé, lo que fueron las políticas pasadas de emprendimiento, de apoyo a empleo juvenil y demás, hasta el punto de los análisis económicos. O sea, cuánto de este proyecto nosotros vamos a invertir que tenga que ver con el patrimonio no de la empresa. Y esto nos lleva a precisamente mitigar todos esos posibles riesgos, que mi abuela decía algo muy, muy bonito, y era: pues si es que si usted quiere un carro y se va a chocar, pues entonces no lo compre, porque es que desde que usted sale de la casa muy probablemente lo va a chocar.
Entonces, ¿qué va a hacer para no chocarse, cierto? Entonces, sí, o volviendo al tema del matrimonio, cuando te dicen como, no, pero es que se casan, igual se van a separar. Pues si tú te casas pensando que te vas a separar, pues entonces mejor no te cases. exactamente. Con eso te digo y esto podrá ser muy romántico, pero es que porque las finanzas no pueden ser románticas. Siento ¿cierto? que habría que sanar esa relación antes con las finanzas y enamorarnos un poquito más de ellas. Merly, con ese tema precisamente, ¿cuáles serían esos presupuestos que a mí me pueden rescatar en una contingencia? Es decir, mis ahorros, vender acciones, abrir un crédito. O sea, ¿cuáles son esas opciones a la hora de, o sea, tengo una emergencia, ¿qué hago? Mira, yo creo que uno en la vida, como en las empresas, tiene etapas, ¿cierto? Lo que ahorita se llama las vacas flacas y las vacas gordas. Sí. Las vacas, uno tiene que aprovechar las vacas gordas precisamente para ahorrar todo lo que se pueda. No es que endeudarse sea malo, no, porque dependiendo también de las aspiraciones y las visiones, incluso de la planeación que haya a largo plazo, pues habrá que hacerlo. Pero si una empresa apenas está empezando o si su flujo no es muy dinámico y muy frecuente, lo mejor que uno puede hacer en momentos donde hay mucha abundancia es ahorrar, precisamente para que cuando lleguen esas vacas flacas podamos tener eso que ahorramos ahí y poder utilizarlo en esos imprevistos. Ahorita que hablas de eso, normalmente lo que solemos hacer precisamente es de una expresión también muy coloquial y es tapar huecos abriendo otros, ¿cierto? O sea, entonces yo termino de pagar esta deuda, pero inmediatamente me meto a la otra y como esta ya lleva mucho tiempo, bueno, ¿qué es lo más recomendable en este tipo de casos? Mira, hay un libro que me cambió la vida en relación con el tema de las finanzas, porque tú ahorita decías algo y uno tiene que sanar la relación con las finanzas. Muchos de nosotros venimos de familia donde pues digamos no donde han de plata tenido no se hablaba y si se hablaba era malo o hay que ahorrar porque o sea hay que ahorrar pensando en que siempre va a pasar algo malo y yo creo que ahorrar pensando en algo malo pues es atraerlo, ¿cierto? Entonces gracias a Dios hoy tenemos un montón de herramientas y la información está dada para que podamos precisamente sanar y entender el tema de las finanzas. Desafortunadamente, y lo hablo más en nuestras generaciones porque creo que tenemos la misma edad. Sí. Me halagas. Creo que a veces eso se vuelve en un círculo vicioso y muy tóxico. Eso es como cuando la amiga te dice, vas a volver con aquel tóxico sí. Otra vez. Pues cuando uno se mete en esta cadena de tapar un hueco y el otro, sin detenerse a pensar qué va a ser la solución real. Te voy a contar una experiencia propia. Y yo estuve en ese momento en mi vida hace por ahí 6 años más o menos, que estaba, me metí a estudiar, a hacer la maestría, me fui a vivir sola, o sea, un montón de cosas y esto y lo otro, y llega mi amiga y me dice, hey, pero deja de correr y ven, sentémonos y revisemos qué son tus salidas, qué te está ingresando y demás. Y eso es un ejemplo muy bonito porque las empresas pasa igual. Entonces nos enseñamos a ejecutar y a hacer proyectos y cuando menos pensamos, vamos y revisamos la caja, cómo estamos en el músculo financiero, tenemos, no tenemos suficiente fluidez y demás. Y como estamos en la carrera de ejecutar, no nos detenemos. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer ahí es, venga, respiremos, llamemos al experto, porque definitivamente solos no somos capaces y miremos un plan de acción. En este caso, llamemos a bancos, miremos los créditos que tenemos, o sea, pero lo primero es, vamos a respirar, vamos a acompañarnos de alguien de experto en finanzas y ahí sí arrancar todo ese plan de acción. Vámonos ahora, Merly, a esa perspectiva del pensamiento estratégico. ¿Cómo consideras a nivel país si somos o no somos estratégicos? Me tocas. Me tocas porque mira, decir que somos estratégicos o no, creo que es un poco irresponsable porque hay muchos temas quizás en los que hemos avanzado y en otros no, ¿cierto? Y pues hablar de la estrategia al final es hablar del cómo hemos podido resolver muchos problemas. Efectivamente en Colombia hemos podido resolver muchos problemas y seguimos en ese camino, ¿cierto? Pero digamos hay puntos hoy en los que nos faltaría un poquito más de estrategia, quizá, para llegar a mejores resultados. Te voy a poner un ejemplo claro y tiene que ver con el sector MIPYMES. La pregunta es la siguiente: si somos el 99%
9.5% y más del 80-70% de la generación de empleo, ¿cómo es posible que ante las reformas o ante, digamos, no hablamos de las reformas, de la situación tributaria, fiscal y demás, estas empresas que evidentemente son mucho más pequeñas tengan los mismos requisitos y las mismas condiciones que las empresas grandes? Entonces, esos son puntos que incluso ahorita que está muy sonado este tema, las reformas y demás, digamos que como voz de este sector hemos estado indagando mucho y cuestionando mucho. Entonces, ahí uno podría decir, no podemos generalizar, porque no es lo mismo hablar de desarrollo empresarial de una empresa grande, incluso una pequeña a una micro. Es que estamos hablando de que una micro es la persona que está en la tienda vendiendo. Y que probablemente sea su propio empleado en muchos casos, que no va a contar con en la gran mayoría de casos. Hay algo bien bonito para terminar este punto, Cintia, y es que aparte de que somos el 99.5%, imagínate tú, el 80% de estas empresas lo componen familias. Eso, o sea, es muy lindo ese tema de poder resurgir, lo hemos hablado en diferentes temas, y es como también se ha ido sanando ese tema de, venga, yo me meto a laborar con mi familia, porque también ha sido un tabú desde hace muchísimos años, y siento que, o sea, personalmente podría decir que es una gran fortaleza cuando encuentras ese equipo también que va contigo como jalando para el mismo lado. Así es, entonces no es solamente la empresa, sino también la familia, que al final es el núcleo de la sociedad. Así es. País. En temas sociales, Merly, el compromiso de algunos empresarios en Colombia, en distintos casos, puede ser por el tema de los descuentos tributarios y la causa quizás puede no tener un compromiso de fondo. ¿Por qué se puede ver este tipo de estrategias afectadas? Mira, ahí yo te voy a decir algo, y es que yo con este trabajo he podido encontrar mi propósito de vida. Por lo que te decía ahorita, el tema de las familias. Es que aquí... El tema social. Aquí no lo podemos tocar exactamente. Aquí estos temas, las finanzas, uno cree, las finanzas son exactas y son frías. Ajá. ¿Cierto? Uno siempre va del financiero, ay, no, es que este no piensa en nada más, ingresó, no ingresó, retornó, no retornó. No. En este caso, con las MIPYMES y los microempresarios es muy bonito porque cuando tú hablas de finanzas y cuando hablas de empresa es inevitable no hablar de la familia, porque están los dos hermanos o los dos esposos o los esposos con sus hijos, o sea, esto es bien bonito. En este sentido, y específicamente, yo creo que lo que nos ha hecho de pronto un poquito de falta es una unión o entender los actores que son importantes en este desarrollo empresarial, por así decirlo. Entonces, tanto las empresas grandes, que pueden ser las anclas, ¿cierto? Que pueden convertir a través de todos sus proyectos macro, convertir a estos microempresarios en proveedores, y nosotros lo llamamos, pues, eso es un concepto muy técnico, pero realmente cómo no sé, por ejemplo, en este caso, una empresa grande inmobiliaria de vehículos, cómo esa empresa grande de vehículos puede buscar microempresarios que les ayuden a ensamblar este carro. Pero también hay un tema del Estado, de cómo a través de políticas públicas y demás, entonces también se pueden hacer esos encadenamientos, ese fortalecimiento. No es lo mismo hablar de educación para una empresa grande que para un microempresario, no es lo mismo hablar de tecnología o de implementación de tecnología a una empresa grande que un microempresario, y además la academia. ¿Cómo los formalizamos? Merly, en el aspecto, por ejemplo, social, me gustaría como, de cierta manera, que nos contaras más desde tu experiencia personal, cómo ha sido precisamente ese impacto de esas microempresas en las familias, en la sociedad, cómo ha venido evolucionando también como esa visión de generar también sus propios ingresos y de ser emprendedores. Mira, aquí hay un punto importante, y es porque justo ese punto lo tocamos en algún momento con la cooperativa, con la JFK, y resulta que más del 40%, yo soy bastante de datos, números, sí.
no han podido ingresar al sistema financiero. O sea, te estoy hablando del 99.5%, de ese 99.5%, más del 40% intenta acceder y no lo logra. Por, digamos, no hablar mal de bancos ni nada, ese es el sistema financiero en el que estamos, pero de acuerdo a los requisitos que se les piden y demás, pues no logran tener una respuesta, y muchas veces el financiamiento de estas empresas no es para hacer cosas muy grandes, sino para no sé, microcréditos de 5, 10, 15, máximo 20, 30 millones, y eso para ellos les cambiaría completamente la dinámica empresarial. Y de pronto nos hemos encontrado que cuando incluso hemos hecho estos procesos, porque en Acopi lo hemos hecho, no lo hemos podido satisfacer completamente. Pero digamos que por eso en alianza con la JFK, que muchas veces lo discutíamos, es que yo hablo mucho, y me disculpan que sea muy insistente, la especialidad que hay que tener con el microempresario. Y el microempresario entonces es igual al microcrédito, es que las necesidades no son las mismas para incluso para una pequeña. Entonces, que puedan, digamos, hoy a través de alianzas como Acopi, JFK, que está buscando con esos microcréditos promover las finanzas empresariales, sanar las finanzas empresariales, y poder cambiarles las realidades a estos empresarios, es un impacto social muy bonito que estamos haciendo. Evidentemente esto no va a cambiar las condiciones para muchos empresarios, esto no va a cambiar la realidad en los próximos 2, 3 años, pero uno siempre habla que hay que empezar. Totalmente, hay que dar el primer paso. Así es. ¿Alguna historia, Merly, en particular que te haya marcado de pronto con algún microempresario que hayas trabajado, alguna familia en especial, de esas historias que tú dices para toda la vida? Uy, no, tengo muchas, tengo varias. Y esto me toca porque también yo vengo de familia productora, campesinos, como lo decimos. Yo creo que una vez estábamos en un proyecto en algún momento, hace ya varios años, y se nos vinieron las lágrimas, todavía me da cosa, porque a través de un proyecto en una zona bananera, teníamos una familia, 2 esposos y 2 niños. Y ver, o sea, arrancamos el proyecto, y el proyecto básicamente era la facilidad de un tema logístico para que pudieran llevar sus productos al mercado. O sea, acceder al mercado. Y eso lo hicimos, entonces vamos a buscar condiciones, como a los 4 o los 5 meses, esta familia nos recibe llorando, pues las lágrimas de felicidad, porque gracias a ese esfuerzo ellos pudieron llegar al mercado acá en Medellín. Es que es para una zona, una subregión, que tú sabes que hay muchas particularidades, y que no es tan fácil. Hay conflictos, dificultades, todo, sí. Y que nos mostraran lo que habían comprado, máquinas, eso es algo que a mí todavía me conmueve el corazón, pero de felicidad, pues, afortunadamente. Bueno, pues Merly, primero agradecerte por estar acá, por esta charla. 2, obviamente desearte que ese proyecto social, que va de la mano, por supuesto, con algo como tan técnico, con términos tan exactos como son las finanzas, pues siga impactando vidas, y que sigas, por supuesto, compartiendo con nosotros esas historias. Cintia, muchas gracias a ti, de verdad, qué buen espacio y qué buen momento. Se nos fue muy rápido. Sí. A ustedes les invitamos para que se conecten con un próximo capítulo de este podcast Finanzas en un 2x3, y les recordamos que estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram como JFK Cooperativa Financiera. Chao. JFK Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.